este espacio para poder difundir, ¿verdad? Lo que hacemos desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda, Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana en materia de generación de conocimiento colectivo, específicamente en lo que se refiere a la política fiscal. Entonces doy especial agradecimiento a la magnífica rectora Ramona Rodríguez y también a la directora de la carrera de Economía, Lisette Amaya, por permitirnos este espacio de participación. Entonces, yo quiero compartirles. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Agradecemos, gracias. Buenos días, sí los escuchamos perfecto. Agradecemos al resto de participantes mantener siempre sus micrófonos apagados o en silencio. Y si hay algún interrogante pueden hacerlo llegar a través del chat o levantando su mano para indicarle al ponente el momento de su intervención. Secretario, adelante nuevamente, por favor. Creo que estaban pidiendo la palabra desde donde dice Facultad de Ciencias Económicas. Creo que era para probar el audio, si lográbamos escucharlos. Ah, perfecto. Ok. Adelante. Entonces, continúo, ¿verdad? Y lo que quiero presentarles es el informe macrofiscal, sus principales hallazgos. Este es el segundo informe que saca la Secretaría Ejecutiva del COSECIN y fundamentalmente aborda lo que es el contexto internacional. Nosotros somos economías pequeñas y con alto grado de apertura y vulnerables a los shocks externos, a través de dos vías fundamentalmente, a través de los precios de los commodities y a través de las oscilaciones de las tasas de interés en los mercados financieros. Vamos a hablar del desempeño macrofiscal de los países del COSECIN más Belice. Vamos a hacer un análisis de sostenibilidad de deuda de carácter prospectivo para los países del COSECIN y de Belice. Y vamos a ver cómo se inserta lo que es Nicaragua en todos estos análisis que vamos a llevar a cabo. Y por supuesto, vamos a cerrar con las conclusiones derivadas de estos análisis. Voy a ceder el control a Nelson Salazar, quien va a estar hablando acerca del contexto internacional. Adelante. ¿Me escuchan, estimados colegas? Si me pueden confirmar, por favor. Sí, se escucha bien. Excelente, gracias. Muy bien. A continuación, vamos a dar una descripción breve de lo que fue el entorno internacional, el que nosotros llamamos el mercado extrarregional, en el cual Centroamérica y la República Dominicana y Belice estuvieron insertos, ¿verdad?, durante el año 2021, que es el año al que hace referencia el informe macrofiscal que estamos presentando. Algunos de los hechos más relevantes de la
economía mundial durante el 2021 fue la consolidación de la recuperación económica luego del fuerte golpe que propinó el COVID-19 a las economías. Luego de contraerse un 3% en 2020, el crecimiento mundial, por decirlo de alguna manera, rebotó y se ubicó en 6% en el año 2021. Pero este repunte vino acompañado de un conjunto de elementos que terminan afectando a las economías centroamericanas. Entre los más relevantes podemos encontrar el incremento en los niveles generales de precios de alimentos, hidrocarburos y energía, lo cual por supuesto se tradujo en fuertes presiones inflacionarias en las economías de nuestro Consejo de Ministros. Como era de esperarse, y debido a la interconexión de los diferentes sectores, estas presiones inflacionarias fueron enfrentadas desde las autoridades monetarias, entiéndase principalmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, con un incremento generalizado de las tasas de interés para tratar de frenar. Por supuesto, para efectos de la política fiscal, esto se traduce en condiciones financieras más restrictivas y en el caso principalmente de las economías de los mercados emergentes, se traduce en un mayor costo de la deuda externa adquirida. A modo de ejemplo, me gustaría hacer referencia a los instrumentos gráficos que tenemos en pantalla, los cuales por supuesto están incluidos dentro de nuestro informe macrofiscal, y podemos observar cómo desde el año 2020, tanto la tasa de interés real de los productos financieros con vencimiento a 10 años, como el índice de precios generalizado de commodities del Fondo Monetario se incrementaron de manera casi exponencial, por lo menos hasta el primer semestre, ¿verdad?, del presente año. De igual manera, la realidad fiscal global tuvo que sufrir algunas consecuencias. Frente a las circunstancias del COVID-19, la política fiscal fue la primera línea de defensa, y fue la primera línea de defensa porque ayudó a financiar un conjunto de acciones de prevención y contención para la pandemia. Los espacios fiscales se volvieron más restringidos en las economías emergentes y en desarrollo, y por supuesto, posterior al golpe inicial del año 2020, en el año 2021, con el inicio de las campañas de vacunación, se lograron aliviar algunas de estas presiones sobre las finanzas públicas, principalmente por dos motivos. El primero es que al vacunar a porciones importantes de la población, hubo una vuelta gradual a la normalidad. Esto es importante por una razón muy particular. De repente se nos escapa, ¿verdad?, que algunos países vecinos sí cerraron sus economías durante el 2020. No fue necesariamente el caso de Nicaragua, por supuesto, pero nuestros vecinos cercanos sí lo hicieron. Entonces, hablar de esa vuelta gradual a la normalidad ayuda a explicar el desempeño regional. Asimismo, en la medida en que la población se volvió más resiliente a los casos más extremos del COVID-19, los gastos en términos de hospitalización disminuyeron, por lo tanto la presión en los ministerios de salud. Asimismo, los déficits primarios en el año 2021, aunque efectivamente presentaron una tendencia a la baja, continuaron siendo significativamente más grandes que en sus niveles prepandemia. Asimismo, a partir del año 2021, en los coeficientes de deuda PIB, es decir, el peso de la deuda con respecto al PIB, se espera que se mantenga persistentemente por encima de los niveles previos al 2020, incluso si este ratio entra en trayectorias descendentes. Por otra parte, hay que comprender o llamar la atención hacia el siguiente hecho, y es que en las economías avanzadas, que son a fin de cuentas algunos de nuestros principales socios en el mercado extrarregional, también orientaron la política fiscal a tratar de paliar los efectos del COVID-19. A modo de ejemplo, traemos los planes que se lanzaron en los Estados Unidos, ¿verdad?, y en Europa. El plan de los Estados Unidos se llamó Jobs and Family Plans,
Mientras que en la Unión Europea estamos hablando del plan Next Generation EU. Por supuesto, ambos planes implican una política fiscal orientada al gasto en la prevención, no solo del ámbito sanitario, del deterioro del ámbito sanitario, sino en la protección de los espacios laborales en estas economías. Asimismo, del 2021 en adelante, nosotros podemos hablar de que nuestro futuro inmediato está condicionado por al menos 3 elementos. Los shocks en las cadenas de suministros que se ven manifestados, por supuesto, en la actualidad con algunos conflictos en otras regiones del mundo, que a su vez impacta y provoca el punto número 2, que vendría a ser la incertidumbre en los mercados de los hidrocarburos y la energía, y por supuesto los ya conocidos conflictos geopolíticos. Manifestación de lo anterior es la escalada en los niveles de precios tanto de la energía como del petróleo crudo. Ejemplos de ello, no sé si podríamos por favor cerrar unos micrófonos, gracias. Ejemplos de ello es la escalada de precios que nosotros tenemos en los índices de la energía y en el precio spot del petróleo WTI, que para el caso de Centroamérica es el de referencia, ¿verdad? La evidencia apunta claramente hacia niveles de precios que son históricamente, ¿verdad?, anormalmente altos. Voy a ceder en este momento la palabra al secretario Flores para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias. Y nuevamente voy a compartirles aquí la pantalla. Y lo que voy a abordar fundamentalmente es el desempeño macrofiscal de los países del COSECIN y de Belice. Como mencionó Nelson anteriormente, el 2021 fue el año de la recuperación a nivel global. Pero en el caso particular de los países que conforman el COSECIN, Belice, pues se comportó de una manera muy heterogénea. Por ejemplo, en Costa Rica, el crecimiento pasó de menos 4.1% a 7.8%, explicado fundamentalmente por el dinamismo observado en actividades como la manufactura, como la intermediación financiera, como transporte, almacenamiento, comunicaciones y comercio y hoteles y restaurantes. En el caso de El Salvador, se registró en 2020 una contracción de 8.2% para en 2021 recuperarse a 10.3% y la recuperación fundamentalmente recayó en comercio y hoteles y restaurantes. En el caso de Guatemala, pasó de menos 1.8 a 8% y nuevamente ese crecimiento está explicado por comercio al por mayor y al menor y reparación de bienes y hoteles y restaurantes. En el caso de Honduras, se pasó de un 9% de crecimiento negativo a un 2,5%, y también los factores que estuvieron detrás son comercio y hoteles y restaurantes. En el caso de Nicaragua, se pasó de un menos 1.8% a un 10.3%, que se encuentra explicado por el comercio, hoteles y restaurantes e industrias manufactureras. En el caso de Panamá, que fue que fue la economía que cayó en términos absolutos más que el resto de la región, se recuperó con un 15.3%, explicado fundamentalmente por la explotación de minas y canteras, el comercio al por mayor, hoteles y restaurantes. Y en el caso de Belice, el crecimiento
se encuentra explicado fundamentalmente por el intermediación financiera, actividades inmobiliarias y hoteles y restaurantes. En el caso de la inflación, pues también observamos resultados heterogéneos. Fíjense que aquí tenemos desde inflaciones negativas vistas en 2019 y 2020 hasta inflaciones que en 2021 están repuntando por los factores que han sido explicados anteriormente. Pues. Entonces, en el caso de Costa Rica, la inflación de cierre de 2021 es 3.3%, explicada por los grupos de transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de El Salvador, la inflación del 2021 se quedó con 6.11%, que está explicada también por alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de Guatemala, es el único país que en lugar de ver incrementada su inflación en 2020, ¿verdad? Más bien la redujo. Perdón, en 2021 más bien la redujo, porque pasó de 4.82 en 2020 a 3.07, y eso está explicado fundamentalmente por el dinamismo mostrado en alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de Honduras, pues pasó de 4.01 a 5.32, en Nicaragua cerró en 7.21 y en Panamá en 2.62. Dominicana se encuentra dentro de una de las inflaciones pues, más altas, y Belice que sacó a 4.91. Quiero mencionar que la aparición del COVID-19 en 2020 hizo de que el gasto social, fundamentalmente en salud, se viera incrementado. De manera de que eso representó presiones sobre el resultado fiscal. Ustedes pueden observar ahí que se incrementa en el 2020 como resultado de la pandemia, y también unas mayores necesidades de financiamiento. Aquí pueden ver ustedes el ratio de la deuda que se incrementó en todos los países durante 2020. Es cierto que durante 2021, pues, los estímulos fiscales se redujeron, pero la carga de la deuda, aunque en algunos países se haya reducido, permanece mucho más alta que los niveles observados previos a la crisis, es decir, en 2019. En tal sentido, la evolución del coeficiente de deuda-PIB vale la pena analizarla de forma prospectiva. Y vale la pena analizarla de forma prospectiva porque en la actualidad nos encontramos ante un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, caracterizado a nivel externo por grandes presiones inflacionarias, por incrementos en la tasa de interés. Recientemente la Reserva Federal lo incrementó en 75 puntos base. Eso viene a encarecer el financiamiento externo a los países, para los países emergentes y en desarrollo, que es necesario pues para situar a los países en la senda del desarrollo sostenible. Y otros tipos de factores pues hacen que sea necesario ver
cómo va a comportarse el coeficiente de deuda PIB a lo largo del tiempo. Entonces, recientemente, octubre de 2021, salieron los nuevos pronósticos del Fondo Monetario Internacional para toda la economía en el mundo. Entonces, lo analizamos y vimos la trayectoria del crecimiento, la trayectoria de la inflación, la trayectoria del resultado fiscal, cómo lo ven ellos, y por supuesto la trayectoria de la carga de la deuda con respecto al PIB, cómo la ven ellos. Entonces, esos son pronósticos puntuales, pero nosotros lo que hicimos fueron a ese pronóstico incorporarle incertidumbre a través del uso de fan chart o gráficos de abanico. ¿Qué cosa es un fan chart? Es un instrumento gráfico que nos muestra la evolución de la variable a través del tiempo y se construyen lo que son intervalos de confianza o percentiles. Entonces, veamos lo siguiente, ¿cómo es que opera esto, verdad? En el panel superior izquierdo tenemos la trayectoria del cociente de deuda PIB. Entonces, desde 2016 hasta 2021 corresponden a los datos históricos. De 2022 a 2026 corresponde a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, pero a esos pronósticos puntuales nosotros le añadimos lo que es la incertidumbre. Entonces, lo que hace el fan chart es mostrar los percentiles, es decir, la distribución de ese pronóstico, que es el fondo. Entonces, aquí podemos observar en el panel derecho superior cuáles son los flujos creadores de deuda. Es decir, en cuánto va a aumentar la deuda a lo largo del tiempo y qué cosa es lo que hace que suba y qué cosa es lo que hace que baje y cuál es el resultado neto, si es una subida o si es una bajada. En el panel inferior izquierdo tenemos unos indicadores básicos de sostenibilidad con sus respectivos umbrales. La primera métrica es el coeficiente de deuda PIB, la segunda métrica es el coeficiente de deuda ingresos, la tercera métrica es el coeficiente intereses PIB y la cuarta métrica es el coeficiente intereses ingresos, y están acotados en estos intervalos. El coeficiente de deuda PIB, el umbral es de 50%, el coeficiente de deuda ingresos, el umbral es de 250%, el coeficiente intereses PIB, el umbral es de 3%, y el coeficiente intereses ingresos, el umbral es de 30%. Y el último elemento que tenemos, es decir, el panel inferior derecho, es la probabilidad de que el coeficiente de deuda PIB exceda determinado umbral, ¿verdad? Entonces aquí tendremos para el 50%, para 68, 70, así sucesivamente, que es información pues que está contenida en el gráfico de abanico. Dicho esto, analicemos el caso de Costa Rica. Si analizamos el caso de Costa Rica, aquí podemos ver de que la mayoría de umbrales de los indicadores básicos es excedido. Aunque podemos notar de que
de que se están observando reducciones a lo largo del tiempo que sitúan la deuda en una trayectoria más baja. Sin embargo, ¿qué es lo que dificulta en el caso de Costa Rica que ese descenso sea más pronunciado? Bueno, hay dos factores fundamentales. En primer lugar, la tasa de interés real. La tasa de interés real, por el hecho de que la composición de la deuda en su mayoría es interna. Entonces, los intereses son mayores. Estos mayores intereses, pues están en la barra color azul, son compensados con las perspectivas de crecimiento económico y también con el compromiso que tienen las autoridades de llevar la trayectoria de la deuda hacia la baja. Sin embargo, pues observamos indicios de lo que se denomina fatiga fiscal, precisamente por esta carga de los intereses. Y si examinamos aquí, en el intervalo, hacia dónde se puede mover la deuda, pues se va a mover en el intervalo entre 68.8 y 70%. Entonces, esa sería la máxima carga de deuda que podría permitirse Costa Rica de acuerdo con los resultados de esta distribución de probabilidades que es el Fanchar. Pero vean que en diagonal, por un lado aquí está el Fanchar y por otro lado están aquí las probabilidades asociadas a la ocurrencia de que la deuda sea mayor a determinado nivel. Veamos en el caso de El Salvador, si el patrón de acumulación de deuda era en general negativo, aquí podemos observar un patrón de acumulación de deuda que es positivo, como pueden apreciar aquí. Por supuesto, se exceden los niveles críticos y esta acumulación de deuda está estimulada por el efecto de las tasas de interés reales, que se ve, digamos, compensado por el crecimiento económico. Pero esos flujos a la baja son menores que los flujos que estimulan el crecimiento de la deuda al alza. Entonces el efecto neto es positivo. Y aquí pueden ver una trayectoria ascendente. Obviamente rebasa el 50% con respecto al PIB y es posible de que allá por 2025, 2026, con manteniendo las mismas políticas, es posible de que la deuda se sitúe entre 85 y 90% del PIB. En el caso de Guatemala, vemos que tiene el coeficiente de deuda PIB más bajo de la región y uno de los más bajos de América Latina. Y pues aquí prácticamente los umbrales nos dicen de que la deuda es sostenible. Vemos también un patrón de acumulación de la deuda de forma declinante. Y en este caso es posible que la deuda se mueva entre 25 y 30%. El reflejo, en este caso, de una política fiscal prudente y de una coordinación con el Banco Central a través del esquema de metas explícitas de inflación. En el caso de Honduras, tenemos
de que la deuda se ubica por debajo del 50%. Vemos de que la deuda con respecto a los ingresos se ubica dentro del umbral. Los intereses con respecto al PIB y los intereses con respecto al ingreso son bastante bajos, porque hay bastante préstamo concesional en la composición del portafolio de su deuda. Entonces, los factores que impulsan al alza el endeudamiento son otros flujos y el resultado fiscal primario. Esto se ve compensado por el crecimiento, las perspectivas de crecimiento económico y por las bajas tasas de interés real. Entonces, aquí es probable de que la deuda se mueva en el intervalo entre 45 y 50%. En el caso de Panamá, obviamente que excede el 50%, pero los otros indicadores están dentro de los umbrales. Claramente, aquí se observa una trayectoria hacia la baja del coeficiente de deuda-PIB, impulsada fundamentalmente por las perspectivas de crecimiento económico, que son muy altas, y por la disciplina fiscal también. En el caso de República Dominicana, vemos una trayectoria declinante para la deuda PIB. Sin embargo, pues, dos indicadores muestran la vulnerabilidad de la deuda, pero esto se compensa con dos indicadores que nos muestran pues, que está dentro de los límites permisibles. El patrón de acumulación de la deuda es este que observan aquí, impulsado hacia la baja por el crecimiento económico y hacia el alza por las tasas de interés y por otro flujo. De manera que el crecimiento, el coeficiente de deuda PIB se va a estar moviendo entre 60 y 65%, su cota máxima. En el caso de Belice, allí reseñamos en el informe de que hicieron un canje de su deuda con bonos azules y pasó desde más de 100%, casi 111% del PIB en 2020, a moverse a 82% en 2021 y de 2022 en adelante, pues va a estar en esos umbrales. Por supuesto que los factores que impulsan al alza la carga de la deuda, pues serían las tasas de interés de 2024 a 2026, pero los factores que impulsan a la baja, pues fundamentalmente es el crecimiento económico. Entonces la deuda, en el caso de Belice, pues se va a mover en el intervalo entre 75 y 80%. Con esto dejo de compartir y vamos a ver cómo se inserta lo que es Nicaragua en esta realidad. Muchas gracias, señor secretario. A ver. Aquí está. Me gustaría iniciar esta sección de nuestra ponencia haciendo una recapitulación de lo que han sido en términos de desempeño económico los últimos 5 años para la República de Nicaragua. Por eso el gráfico que tienen en pantalla inicia en el año 2017. Efectivamente, la mayor particularidad que tiene Nicaragua dentro del contexto regional es que Nicaragua recibió la pandemia del COVID-19 en el año 2020 después de ya haber vencido una crisis
en el año 2018. Entonces, a diferencia de los países vecinos, Nicaragua tuvo 2 crisis en los últimos 5 años, no solo una. En el año 2017, la tasa de crecimiento del PIB de Nicaragua rondaba el 4.6%, que con la crisis del año 2018 registramos una contracción del menos 3.4%, que se extendió, por supuesto, al año 2019 a un menos 3.8%. En aquel entonces se esperaba que el año 2020 fuera un año de crecimiento positivo. No contábamos, por supuesto, con que se iba a golpear una segunda crisis y en este caso iba a ser global. Y entonces registramos por tercer año consecutivo, pero en esta ocasión por el COVID-19, una contracción económica, en ese caso del orden del menos 1.8%. Como se menciona en el informe macrofiscal y como ya hemos expuesto en esta ponencia, el año 2021 fue un año en que se consolidó el crecimiento económico. Fue el año de la recuperación. Nicaragua no fue la excepción, registrando una tasa de crecimiento de 10.3%, alta por supuesto, pero en línea con lo que nosotros podemos esperar después de severas contracciones económicas. Esto ya se ha visto. Obviamente después de la crisis financiera internacional en el 2008, y por supuesto esperamos que a partir del año 2022 esta tasa de crecimiento se normalice, pero continúe siendo positiva. En términos de la inversión, con respecto al PIB en este caso, tenemos el mismo comportamiento, un comportamiento en forma de U, por llamarlo de alguna manera. Antes de la crisis del 2018, la inversión rondaba el 29.9, prácticamente el 30% del PIB, y se contrajo a su nivel más bajo en el 2019, cuando registramos 17.4%. En la actualidad, en el 2021, que fue el año de la recuperación, la inversión repuntó hasta el 23.6% del PIB. Finalmente, nuestras exportaciones de Nicaragua también registraron un comportamiento muy similar. Antes de la crisis de 2018, la tasa de crecimiento de las exportaciones era cercana al 14.3%, pero curiosamente, y quiero llamar la atención a esto, en el caso de las exportaciones, el único año donde se registró una contracción fue el año 2018. De hecho, a pesar de que todavía la economía nicaragüense no estaba totalmente recuperada en 2019 y a pesar del impacto del COVID en 2020, pero esta última parte también tiene mucho que ver con el hecho de que Nicaragua no se detuvo, nosotros no declaramos cuarentenas obligatorias ese año. Entonces, tanto en 2019 como en 2020 continuamos registrando tasas positivas de variación en las exportaciones y repuntaron en el año 2021 registrando un 22.6%. Este contexto ayuda a explicar lo que vamos a exponer a continuación, que son algunas variables de carácter fiscal. En primer lugar, en la diapositiva que tienen en este momento en pantalla, a su lado izquierdo tienen el déficit efectivo después de donaciones en millones de córdobas, y a su lado derecho tienen la misma variable, pero expresada como porcentaje del PIB. Para no ocupar demasiado tiempo, yo voy a estar haciendo referencia a las variables expresadas como porcentaje del PIB, pero para efectos comparativos, por supuesto, ustedes tienen ambas en pantalla. Como podemos observar, efectivamente, el momento, por decirlo de alguna manera, el momento más difícil en términos del déficit fiscal fue el año 2018. Cuando registramos un déficit que era equivalente en su momento a menos 1.93% del PIB. Debemos recordar que el Estado de Nicaragua, para ayudar a solventar el hueco en la recaudación del año 2018, lanzó una reforma tributaria en el 2019 que tuvo excelentes resultados, logrando registrar, por supuesto, en ese año particular, un superávit de 0.26% del PIB. Nosotros creeríamos que de no haber golpeado la pandemia del COVID en 2020, probablemente también hubiéramos registrado un superávit en 2020, pero no fue el caso, porque debíamos atender la crisis sanitaria
Y en el caso del 2020, el déficit efectivo después de donaciones del gobierno central se ubicó en menos 1.06% del PIB. Ya en 2021, con la recuperación, ese déficit se ha achicado, se ha vuelto más pequeño. Todavía estamos deficitarios, pero estamos en la dirección correcta de la recuperación, registrando en 2021 un menos 0.74% del PIB. Ahora bien, para ayudar a dar sentido a este gráfico que acabo de explicar, tomemos en consideración los componentes de ese déficit efectivo después de donaciones del gobierno central. Nuevamente, a mano izquierda lo tienen expresado en nivel y a mano derecha lo tienen expresado como porcentaje del PIB. Efectivamente, nos damos cuenta que las crisis tuvieron un efecto en el sentido de disminuir los ingresos, tanto tributarios como no tributarios, e incrementar la necesidad del gasto. Esto, por supuesto, al final se termina reflejando en lo que acabamos de exponer, ¿verdad? Del déficit como tal. Llama la atención, por supuesto, que a partir del año 2021, que es el año de la recuperación, esperamos que los valores de estos componentes del déficit sean cada vez más saludables. Finalmente, y esto es algo que... ¿Perdón? No. Bueno. No, si los participantes me pudieran hacer el favor de cerrar los micrófonos, por favor, muchas gracias. Uno de los temas que a nosotros como Secretaría del COSEFIN más nos interesa es el tema de la deuda. Podemos ver la evolución de la deuda de Nicaragua, en este caso, en el gráfico que tenemos en pantalla. Dos cosas llaman la atención. Sin duda, los 3 años de crisis que la República de Nicaragua tuvo, pues incrementaron efectivamente la deuda, tanto en millones de dólares como en su peso con respecto al PIB, pero por supuesto todavía se encuentra dentro de niveles que se pueden considerar aceptables. Lo que más debe notarse es que a partir del año 2021, cuando la actividad económica nacional y regional es más favorable, aunque sí hubo un pequeño incremento de la deuda, claramente el ritmo al que crece dicha deuda es menor, lo cual nos habla sobre el carácter de la trayectoria descendente de la deuda, que vamos a explicar a continuación. Como ya había explicado el secretario Flores en el caso de los demás países de nuestro Consejo de Ministros, para Nicaragua también se realizó un análisis de sostenibilidad de deuda probabilístico, que es el que ustedes tienen en pantalla. Antes de hacer referencia al gráfico de la esquina superior izquierda, me gustaría llamar la atención sobre sus componentes, por así decirlo. Veamos primero el gráfico de la esquina superior derecha, que nos habla sobre los flujos creadores de deuda. En el caso de Nicaragua, lo que está empujando al alza, al menos, ¿verdad?, en la actualidad, vendrían a ser principalmente el resultado fiscal y otros flujos, mientras que la tasa de interés real no tiene ese efecto al alza que sí tienen estos otros componentes. Con respecto a los indicadores claves, como son el ratio deuda-PIB, el ratio deuda-ingresos, el ratio intereses-PIB y el ratio intereses-ingresos, podemos observar que en la actualidad, aquí la primera columna, la del año 2022, el ratio deuda-PIB no excede el umbral establecido. El ratio deuda-ingresos tampoco excede el umbral de 250%. El ratio de intereses PIB no excede, que tiene un valor de 1.2%, no excede su umbral de 3%. Y por supuesto los intereses como porcentaje de los ingresos tampoco excede su umbral de 30%. Esta información da fe del carácter estable y sostenible de la deuda de Nicaragua. En cuanto a la probabilidad de que la deuda exceda o no ciertos niveles básicos, por favor, ubiquémonos en el cuadro de la esquina inferior derecha y ubiquémonos acá en el año, ¿verdad?, 2022. Nosotros podemos esperar que el ratio deuda-PIB
se mueva en el rango dentro del 50 y el 55%. Eso es lo más probable. Y ahora sí, cayendo a la cereza del pastel, que vendría a ser nuestro fan chart, nuestro gráfico de abanico de la esquina superior izquierda, efectivamente nosotros pronosticamos que la deuda de Nicaragua entre para el periodo 2022-2026 en una trayectoria descendente. Cedo en este momento la palabra al secretario ejecutivo Flores para finalizar la presentación. Muchísimas gracias. Y aquí, a manera de cierre, ¿verdad? Aquí podemos concluir de que los países del COSECIN y de Belice entrarán mayoritariamente en una trayectoria descendente o al menos pues estable del indicador de UDAPID durante el periodo 2022-2026. Esto es una manifestación de las mejoras generalizadas en la salud de las finanzas públicas regionales. La única excepción que tenemos a este resultado es El Salvador, en donde la trayectoria se prevé ascendente hacia el cierre de 2026. Sin embargo, pues allí hay un debate que nosotros hemos estado analizando sobre si considerar el coeficiente deuda-PIB como un indicador adecuado para medir la capacidad de pago de las economías que tienen un alto componente de remesas familiares. Hemos hecho unos análisis que la mejor medida de la capacidad de pago en este tipo de economías es utilizando el coeficiente deuda entre ingresos nacional bruto disponible, que no es más que una medida ampliada del PIB, porque incluye el ingreso primario y el ingreso secundario. Pero bueno, esa es otra investigación que me parece que en su momento podríamos compartir y por qué no, pues también ver qué sale para el caso de Nicaragua, donde últimamente las remesas familiares pues, han tenido una importante participación. Ahora, la aplicación de estrategias no convencionales de gestión de la deuda, como la aplicada por Belice, que van a ver en el informe a profundidad de qué se trata, son una alternativa factible para mejorar en líneas generales la salud de los indicadores de sostenibilidad de la deuda en los países de la región del COSECIN. Y además permitiría fortalecer las posiciones fiscales de dichos países de cara a un contexto internacional altamente incierto y volátil. Por supuesto que el costo de financiamiento, y la capacidad de recaudación continuarán. Por supuesto que el costo del financiamiento, el ritmo de crecimiento económico y la capacidad de recaudación va a continuar siendo en el futuro cercano los principales determinantes del desempeño de las finanzas públicas regionales. En el informe alentamos a los países a tomar o profundizar acciones a favor de la prevención del deterioro de los indicadores fiscales, como la adquisición de seguros paramétricos contra eventos climáticos extremos, la mejora en la trazabilidad de los impuestos indirectos, la mejora en la eficiencia y ejecución del gasto público, y por supuesto la implementación de mecanismos que ayuden a elevar la recaudación tributaria sobre
la base de contribuyentes ya existente y profundizar lo que es la integración centroamericana. Con esto terminamos y agradecemos el espacio que se nos ha permitido. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo, licenciado Alfredo Flores, y junto con su asesor técnico, licenciado Nelson Salazar, una importante información sobre el estado macroeconómico del país. En este momento dejamos habilitado el espacio por si hay preguntas, comentarios al respecto. Pueden indicarnos levantando su mano o a través del chat también. Así es que dejamos estos minutos por si hay algún comentario. Ahí tenemos el primer comentario a través del chat, donde menciona en el caso de El Salvador y su peculiaridad al alza respecto al ratio deuda-PIB, ¿a qué se debería? Dejo abierto el micrófono, secretario o asesor, para responder dicha interrogante. Muchísimas gracias. Antes de contestar la pregunta, me gustaría que en el chat se pudiera mostrar el vínculo hacia el informe, ¿no? Con mucho gusto. En este momento se coloca. Bueno, en el caso de El Salvador, y quiero regresarme. Ok. En primer lugar, aquí el alza con respecto al ratio de la deuda de El Salvador se debe fundamentalmente a dos cosas. En principio, se debe a que la carga de intereses con respecto al PIB y con respecto a los ingresos es alta. Número uno. Tenemos que los intereses con respecto al PIB y con respecto a los ingresos son altos. Número dos, el crecimiento es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé, aquí quiero explicar esto, pero y voy a hacer un PowerPoint. Denme un chance. Ok. A ver, se observa bien esta pantalla. Sí la vemos. Ok. Esta es una ecuación de acumulación de la deuda. La acumulación de la deuda es igual a R menos G entre 1 más G por la deuda del periodo anterior menos el resultado primario. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede lo siguiente.
Sí. Si RP, que es la tasa de interés real, es mayor que la tasa de crecimiento económico, ¿qué le sucede a la deuda? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante? Y pregunta abierta al público. ¿Qué pasa cuando esto, en lugar de ser mayor, es menor? Ya, o sea, si la tasa de interés real de la deuda es mayor que la tasa a la que la economía crece, ¿verdad? Entonces, si esta tasa de interés real es mayor a la que la economía crece, entonces, ¿qué le sucede a la deuda? Simple y sencillamente, A través del chat nos envían también la participación donde dice que disminuye el crecimiento. a ver, ¿para qué pregunta? Si la tasa de interés real es mayor que la tasa a la que crece la economía, la deuda aumenta. Si la tasa de interés real es menor a la tasa en que la economía crece, entonces la deuda disminuye. Ahora, quiero acotar aquí lo siguiente también. Si yo quiero estabilizar la deuda a determinado nivel, entonces tengo que sacar el resultado primario que me haga bajar esa deuda. ¿Cómo saco el resultado primario que me hace bajar esta deuda? Bueno, es sencillo. Este se llama el resultado primario que estabiliza la deuda. Y es este cociente. El cociente es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de interés real entre uno más la tasa de crecimiento de la economía por el nivel de deuda que yo quiero lograr. Entonces, ¿de qué va a depender la evolución de la deuda? En primer lugar, del diferencial entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento a la que la economía crezca. Va a depender de cuánto resultado primario yo genere, pero va a depender también de el comportamiento pasado de la deuda. Entonces, El Salvador, para responder esta pregunta, El Salvador, primer resultado, la tasa de interés real es mayor que la tasa de interés de la economía. Entonces, El Salvador necesita crecer más. Para crecer más necesita invertir más. Segundo resultado. La deuda
la deuda es alta. O sea, vienen de una historia de deuda alta. O sea, además de que la tasa de interés real de la deuda es mayor que la tasa a la que crece la economía, vienen de una deuda históricamente alta. Y número 3, se necesita, para estabilizar la deuda, generar superávit primario. Es decir, este PBR tiene que ser superavitario, pero tiene que ser superavitario a unos niveles que suponen un ajuste fiscal muy alto. Y aquí quiero destacar de que el resultado primario tiene dos componentes. Tiene un componente de ingresos y tiene un componente de gastos. En el caso del Salvador, y ahí van a ver ustedes en el informe, ellos elevaron su recaudación en el 2020, la siguieron elevando en el 2021 y al cierre de 2022 la van a seguir elevando. Pero la trayectoria ascendente de la deuda se debe fundamentalmente en el caso de El Salvador a esto, a que la tasa de crecimiento de la economía es menor que la tasa de interés real de la deuda, a que provienen de niveles de endeudamiento históricamente altos y a que tienen que hacer reformas por el lado del gasto también para bajar más el resultado primario. Disculpen si me extendí en esto, pero era, creo que necesario y oportuno para aclarar el comportamiento de El Salvador. Señor secretario, si gusta, yo puedo responder otras preguntas que están en el chat. Sí, adelante. Sí, No, pero voy a... bueno, no sé si quedó claro pues, con la explicación. Dice Alejandra Moreira, que es quien hizo la pregunta del Salvador que usted contestó, que muchas gracias. Así que, Excelente. ok. Pues no tengo pizarra ni tiza aquí, entonces con el PowerPoint y con el editor de ecuaciones. ¿No? Bueno, yo voy a dar respuesta a las preguntas de Jason y de Justin Guillermo. Primero voy a leer la de Jason. Dice, ¿hasta cuándo la deuda puede ser sostenible y qué más incide aparte de las políticas fiscales en el caso de El Salvador? Estimado Jason, el secretario Flores efectivamente hizo mención de que nosotros desde la Secretaría para el caso de El Salvador hacemos dos acotaciones. La primera es que no creemos que el ratio deuda-PIB sea el mejor indicador sobre la salud del endeudamiento salvadoreño y abogamos por un indicador que es una medida más amplia y más correcta en el caso de El Salvador, que es el ingreso nacional bruto disponible. Y segundo, nosotros hemos realizado investigación, estamos pues de hecho próximos a, esperamos nosotros a que se publique, una investigación solo sobre la sostenibilidad de la deuda del Salvador. En ese sentido, y contestando a tu pregunta, quisiera hacer el siguiente comentario. La deuda del Salvador sí está en una trayectoria ascendente, pero no significa que no sea sostenible, que eso es otra historia. Nosotros hemos estudiado, hemos hasta la saciedad y con mucha robustez, de hecho, la naturaleza de la sostenibilidad de la deuda salvadoreña y hemos encontrado que es sostenible. La deuda salvadoreña es sostenible y para no hacer la respuesta demasiado larga, lo voy a contestar de manera pura y dura de la siguiente manera. Utilizando el método de contraste, podemos afirmar que existen condiciones de fuerte sostenibilidad para la deuda del Salvador, puesto que los ingresos y los gastos, incluso los gastos incluyendo intereses, presentan una relación de cointegración, es decir, están vinculados en la senda de largo plazo. Y en segundo lugar,
es sostenible porque la variación del stock de la deuda expresada en términos reales, es decir, descontando las distorsiones de precios, es un proceso estacionario con media cero en el tiempo. Entonces, sí, El Salvador efectivamente presenta una senda de deuda ascendente, pero no significa que no sea sostenible. Ahora, ¿qué puede ayudar? Por supuesto, a que esa senda, que aunque es sostenible, deje de crecer. Efectivamente, procurar un conjunto de políticas macroeconómicas que impulsen el crecimiento más allá de las tasas históricas que, como ya mencionó el secretario Flores, son bajas. Y por supuesto, continuar trabajando en frenar la evasión fiscal, que es algo que el Ministerio de Hacienda de El Salvador ya está haciendo y que ha tenido excelentes resultados. Eso con respecto a la pregunta del participante Jason. Ahora voy a leer la pregunta del participante Justin Guillermo. Dice. Asesor, antes de esa pregunta hay otra que estaba anterior, el cual dice de la siguiente manera: para el país Nicaragua, su salud financiera que se prevé hasta 2026 solo se lograría mediante la recaudación fiscal o pueden haber otros factores. Mira, si querés, dejo esa de tercero porque ya tenía Excelente, formulada más o menos la argumentación de la anterior. de acuerdo. Ok, entonces la leo en primer lugar. Nos pregunta Justin Guillermo, ¿cuál es la condición implementable en el caso de Nicaragua para disminuir la deuda y estabilizar la economía del país? El primer comentario es que la economía del país es estable. Efectivamente, Nicaragua tiene uno de los entornos macroeconómicos más estables de Centroamérica, de hecho. Pero si lo que queremos es mejorar, ¿verdad? Ese tema del ratio de la deuda, si recuerdan la diapositiva sobre el análisis probabilístico de deuda de Nicaragua y recordamos los componentes creadores de la deuda, en Nicaragua no es el principal componente la tasa de interés, sino el resultado fiscal. En ese sentido, lo que nosotros sugerimos, ¿verdad? No es que esto esté grabado en piedra, ni mucho menos. Nosotros hacemos un llamado a mejorar la recaudación sobre la base de contribuyentes ya existentes. Esta afirmación, dentro de ella, conlleva muchas acciones. Acciones para prevenir la evasión fiscal, acciones para mejorar la trazabilidad de impuestos indirectos, pero ante todo, acciones que hacen un llamado hacia formalizar el mercado laboral en la medida de lo posible. En la medida que los mercados laborales son más formales, la recaudación mejora por sí misma. Nicaragua tiene, pues, el detalle, ¿no? El problema por todos conocido de que es una economía altamente informal y esto, por supuesto, dificulta las labores recaudatorias. Ahora, refiriéndome a la pregunta de Yasser González, que es la que nos decía Kenny, la voy a leer y aquí no sé si usted quisiera aportar, señor secretario. Dice, para Nicaragua, 2 puntos. Su salud financiera se prevé hasta 2026. ¿Solo se lograría mediante recaudación fiscal o puede haber otro factor? Bueno, es sencillo. La recaudación fiscal va a seguir aumentando y voy a dar las razones. Que entre más incremente la recaudación fiscal, el resultado primario pues se va achicando. Pero por otro lado, si nos fijamos en la composición del gasto público, el gasto público va a aumentar, pero va a incrementar la parte del gasto de capital, del gasto público. Entonces, vamos a ver a futuro inversiones que van a tener su propio efecto multiplicador dentro de la economía. Entonces, aquí tenemos 2 factores combinados. Por un lado, las medidas que se hagan por el lado de los ingresos y por el otro lado, la medida que se hace por el lado del gasto en la forma de inversión pública. Entonces, la combinación de ambos factores pues va a hacer de que el efecto neto sea un mayor
crecimiento de la economía y a mayor crecimiento de la economía. Y vuelvo a la diapositiva improvisada para explicar el crecimiento de la deuda, pues vamos a tener una trayectoria descendente del coeficiente de deuda PIB. Porque en el caso de Nicaragua, la tasa de crecimiento de la economía es mayor que la tasa de interés real de la deuda. Porque mucha deuda está en términos concesionales. Entonces, entre más negativa sea la brecha entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento de la economía, vamos a observar un descenso de la deuda. Entonces, resumiendo, se puede lograr mediante recaudación fiscal, se puede lograr mediante medidas que incrementen el gasto de capital como efectivamente se está contemplando, que va a tener su efecto multiplicador en el crecimiento económico y eso va a situar la trayectoria de la deuda PIB hacia la baja. Gracias, secretario. Continuando en el orden de las interrogantes, también tenemos la siguiente, la cual me permito leer y dice, entre los componentes creadores de deuda se encuentra el componente otros flujos. ¿Cómo se desagrega ese componente? Ok, yo creo que esta pregunta aquí está repetida, ¿verdad? A ver, porque estoy leyendo aquí en el chat a Lilian Rivera, a quien saludo atentamente. Gracias por la presentación. El caso del endeudamiento de Honduras que se contempla en el año 2023 en otros flujos, dado que se observa un aumento sustancial. Ok. O sea, la ecuación de acumulación de deuda contempla el comportamiento de la deuda anterior, el comportamiento del resultado primario, incluye un componente de otro flujo e incluye un componente que se llama conciliación de stock y flujo. Como advertimos al inicio de la presentación, estos son datos tomados del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional de octubre, perdón, de 2022. Entonces, imaginémonos lo siguiente. El resultado fiscal global es un flujo que se tiene que cubrir con endeudamiento. El endeudamiento es un saldo. Entonces, en teoría, el resultado fiscal tendría que ser idéntico a la variación del saldo de la deuda. Sin embargo, eso no es así en la práctica y ahí es donde entra lo que es la conciliación stock y flujo y lo que es otra partida que sirve precisamente para cuadrar que es otro flujo. ¿Qué cosa va en otro flujo? Bueno, diferencial cambiario, va, Señor secretario, perdón la interrupción, se le perdió el audio, se escucha súper lejos. No creo que los participantes lo estén escuchando muy bien.
Bajito. De hecho, no sé por qué se le bajó de golpe, pero se escucha bien bajito. Ahorita se escucha. Igual, muy bajo. No, casi nada, casi nada. ¿Y aquí? Perfecto. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces en otro flujo va cuestiones que no se registran y van diferenciales en los tipos de cambio, algún ingreso por privatización, o sea, todo lo que no se explica por los fundamentals que son la deuda pasada, que es el resultado fiscal global y primario, se incluye en esos otros flujos. Quiero hacer mención de que como utilizamos una única definición para este análisis de sector público, que es gobierno general, o sea, los datos tal y como están en la base de datos del Fondo Monetario, a la hora de cuadrar, nos da ese tipo de diferencias para el caso de Honduras en otro flujo. Esto ya ha sido también observado por los autores del libro denominado Una historia fiscal de América Latina, que es Tinka Howe y Juan Carlos Machicado, que observan en muchos países de América Latina un alto valor de ese rubro que se llama otro flujo. Muchas gracias, secretario. Voy a leer la pregunta de Kimberly Martínez. ¿La deuda de Nicaragua es sostenible? Se la voy a responder. En corto, sí, sí es sostenible. No existe un solo criterio que nos haga pensar desde la Secretaría que la deuda de Nicaragua no es sostenible. Como pueden recordar, en la diapositiva final del caso de Nicaragua de la presentación, no existía ninguna métrica que superara los umbrales. Entonces, efectivamente, la deuda de Nicaragua puede considerarse sostenible. Nos pregunta nuevamente Justin Guillermo, ¿de qué manera se puede resolver el problema respecto al mercado informal y qué grado de afectación tiene para el riesgo país? Ok. Primero, para resolver el tema de la informalidad, efectivamente nos salimos un poco del reino de la política fiscal. No es que no existan acciones que se puedan tomar desde lo fiscal, pero efectivamente mover un país hacia lo formal requiere de la articulación de políticas en diferentes mercados, pues. No es tarea fácil y claramente no lo ha sido históricamente y no se va a resolver en 5 o 10 años, pero en general tienen que tomarse acciones, ¿verdad?, para lograr emparejar o hacer un match entre la oferta y la demanda laboral que tiene el país, ¿verdad?, para tratar de dar pasos en la dirección correcta. ¿Sobre cuál es su efecto sobre el riesgo país? En este momento, estimado Justin, yo diría que el efecto es casi nulo porque el grado de informalidad de Nicaragua ya está incluido y siempre ha estado incluido en nuestra calificación de riesgo país. Pues, o sea, no es que va a aumentar de golpe porque no va a pasar. Eso ya está contemplado y la calificación que tenemos efectivamente ya lo refleja. Si la llegáramos a mejorar en la próxima década, lo que deberíamos de ver, por supuesto, es una mejora en dicha calificación de riesgo país. Pero efectivamente eso requiere de la articulación de un conjunto de políticas económicas que exceden el ámbito fiscal. Se requiere de varias cosas. Finalmente, Jason pregunta, ¿en qué consistieron los bonos azules para Belice y cómo aportan a su economía? Quizás yo voy a decir algo muy rápido ahí y me puede dar a complementar el secretario Flores.
La acción del uso de los bonos azules en Belice es una acción de recompra de deuda. Es decir, se trata de sustituir deuda cara por deuda barata. Se dice fácil, ¿verdad? Pero en la práctica se da en el marco de estos llamados bonos azules porque existen condiciones, existen compromisos que el Estado beliceño asume para que las condiciones favorables en términos del costo de la deuda que están comprando sean efectivas. Es decir, ellos asumen un conjunto de compromisos medioambientales y si los cumplen, pues el costo de la deuda se va a mantener, de la deuda adquirida, ¿verdad? Se va a mantener bajo y favorable, y si no los cumplen, por supuesto, los contratos contemplan un incremento de las tasas de interés y otros elementos, ¿verdad? Eso en corto. El secretario Flores puede ampliarlo si lo desea. Sí, o sea, son emisiones de deuda cuyo objetivo fundamental es el financiamiento de proyectos relacionados con la conservación de los ecosistemas marinos. O sea, Belice, por su posición geográfica, pertenece a los países que conforman la barrera arrecifal mesoamericana. Entonces, ¿qué tan necesarios fueron estos bonos para el país? Bueno, quiero mencionarles de que en 2020 la deuda beliceña alcanzó 104.5% del PIB. En 2021, al cierre, observó una cifra de 111% con respecto al PIB. Entonces, ¿qué tan necesarios fueron esos bonos? Pues absolutamente necesarios, porque era una carga bien onerosa para la economía del país. Entonces, con esa operación, ¿verdad? Hoy por hoy, la deuda se sitúa aproximadamente en 82.2% y se prevé que, aunque esté por encima de la métrica convencional del 50% con respecto al PIB, pues vaya observando una trayectoria descendente por dos sencillas razones. Porque el crecimiento económico se va a situar en torno al 2%, pero también porque se va a generar un superávit fiscal de 0.2% de el PIB, ¿verdad? Va a generarse un superávit de 0.2% del PIB y una tasa de interés real que en promedio va a ser de menos 0.82%. Entonces, como pueden ustedes observar, esa perspectiva de crecimiento con una tasa de interés negativa y generando resultados primarios positivos, colocan la trayectoria de la deuda con respecto al PIB en una senda declinante para el caso de Belice, aunque obviamente por encima de la métrica del 50%. ¿Ya? Entonces, la necesidad de hacer esa operación era esa, pues, de que se tenía unos niveles de endeudamiento que alcanzaban la centena, ¿no? Con respecto al PIB. Excelente, muchas gracias a todos. Procedo a darles la palabra a los demás participantes que la estaban solicitando. En este momento cedo la palabra a Ana Lisset Amaya. Adelante, por favor. Buenos días, no sé si me escuchan. Le escuchamos bien. Perfecto, sí, adelante. Gracias, gracias. Bueno, yo quisiera en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y de nuestra rectora Ramona Rodríguez y de nuestra decana maestra Elsie López, agradecer pues la tenencia que han tenido con nosotros para convocarnos y presentarnos este informe
muy importante, y también contarles que hemos contado con la participación de estudiantes de economía ubicados en Matagalpa, ubicados acá en Managua también, y docentes del claustro, de los claustros de economía, tanto de las facultades multidisciplinarias como de la Facultad de Managua. Para nosotros ha sido muy interesante todo lo que hemos compartido. Lamentablemente, pues yo no les he estado siguiendo en el auditorio, pero sí les estoy siguiendo desde mi celular porque estoy en otra reunión. Y al maestro Alfredo Flores, muchísimas gracias, al maestro Nelson Salazar, muchísimas gracias, y a todos y todas los que han estado detrás de que esta actividad haya sido posible para nosotros. Recontarles que la carrera de economía está en un proceso de acreditación internacional, y este tipo de actividades pues nos llena, además de mucha satisfacción, nos da vinculaciones y conocimientos importantísimos para la formación de futuros economistas en Nicaragua. Como parte de su público, ustedes han tenido estudiantes desde el primero hasta el quinto año de la carrera de economía, que los insumos que ustedes han compartido con ellos pues van a ser sumamente útil, no solamente en su vida como estudiantes, sino en su vida profesional. No quería dejarles ir sin antes agradecerles enormemente este tipo de conferencia y expresarles que estamos en disposición constante para cualquier otra actividad y en que ustedes nos consideren que podemos ser útiles, pero también ser partícipes de algunos estudios que desde acá nuestros estudiantes puedan colaborar. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. No sé si hay algo que agregar, secretario Flores o asesor técnico, antes de dar por finalizado el evento. ¿Alguna palabra, algún comentario que agregar? No, como decía al principio, agradecemos estos espacios de participación que nos hayan permitido socializar la segunda edición de este informe, pues. Pero la primera en la que colabora este profesor Nelson Salazar, ahora como asesor técnico de esta Secretaría Ejecutiva. Bueno, ahí está el vínculo para que puedan acceder a este informe. Quiero comentarles que también tenemos una versión del informe en idioma inglés, al que también podrían acceder a través de ese mismo vínculo y por supuesto a los otros informes y reportes que generamos desde la Secretaría y pues nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales también. Kenny, yo solo un comentario. De igual forma, expresar mi profundo agradecimiento a la UNAM Managua y de manera particular a la profesora Amaya, porque es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio. Asimismo, extender un afectuoso saludo. He visto que han estado conectados algunos exalumnos míos. Es un gusto que estén por acá, ¿verdad? Y esperamos que esta no sea la última actividad que llevemos a cabo en conjunto. Gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos. De esta forma damos por finalizado el evento, agradeciéndoles de antemano por haber sido partícipes de este webinar. Feliz tarde para todos.